Como seres humanos, realmente conocemos lo que somos, sabemos cómo funcionamos, cuáles son nuestras posibilidades, cómo funciona nuestro mundo. Y voy a citar una frase de una enseñanza, un párrafo, que me parece esencial para que expliquemos el tema que yo quiero compartir. Y es que todos tenemos subyacente una descripción de la realidad con la cual nosotros estamos tan identificados que hundimos con la realidad misma. Esto me parece súper interesante. No necesariamente nos damos cuenta que quizás nuestra visión es solo el producto de condicionamientos de miles de años. Así lo dice la enseñanza en CAF, pero nuestro pensamiento en general está condicionado. Si nosotros miramos esta encarnación, la que cada uno tiene, lo que su forma de observar y de enfrentar la realidad está llena de pensamientos condicionados que tienen que ver con la historia de cada uno de nosotros. No sé si hasta los 20, los 25, pero hasta cierta edad uno incluye información y va introyectando todo lo que los adultos significativos le muestran. Y como uno ve la realidad tiene que ver con el país donde nace, con la educación que recibe, con los adultos significativos que lo crían, no sé, con el contexto, ¿no? Más la genética que cada uno trae, porque uno trae, no sé, no solo la genética, trae el karma, si es que uno cree en el karma, pero uno es producto de su genética más el ambiente. Y uno cree que esa realidad, así como la percibe, cree que la realidad es así y la defiende. Ese es el tema. El problema es que uno creyera que la realidad es así, no habría ningún problema. El problema es que cuando yo me identifico con eso que yo termino siendo a los 20, 25, si yo me quedo estancado y ya no incluyo más información, sigo así de los 25, una vez que yo ya tengo la visión del mundo y soy lo que creo ser, o sea, que nosotros lo llamamos, no sé, la personalidad adquirida, el ego, como ustedes quieran llamarlo. Una vez que yo ya tengo esa noción de mí misma, si yo no hago nada, a los 35, a los 45, a los 55 y de ahí para adelante hasta el día en que sigo pensando y viendo todo a través de ese pensamiento condicionado. No habría ningún problema, pero el problema es que yo creo que yo veo las cosas como son y ustedes creen que la ven como son. Entonces ahí está el conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué plantea el desenvolvimiento espiritual? Una vez que uno ya formó la noción de ser, todo lo que yo pienso que soy, más todo lo que me gusta, lo que me disgusta, lo que yo creo como es la vida. Esa es mi noción de ser, esa es mi personalidad corriente, ese es mi ego, ese es mi tema, ¿no? La vida espiritual nos da la posibilidad de que en lugar de que yo me quede estancado y siga, digamos, y me quede con las ideas que recibí porque nací en Chile y no en, no sé, pues, en otro país del mundo y porque me tocó esta familia y no otra, me da la posibilidad de que yo haga una ampliación de mi estado de conciencia. Para que yo amplíe el estado de conciencia y logre, la ampliación de estado de conciencia significa que yo logro incluir nuevas formas de percibir el mundo y ya mi pensamiento condicionado puede incluir nuevas formas, por lo tanto, no es que yo sume conocimientos, la inclusión es distinto a sumar. Puede que yo después de los 25, no sé, haga un doctorado, estudie carreras, todo eso es sumar, pero incluir significa abrirme a conectar con la esencia, con mi ser más profundo, y conectar con ese espacio esencial, con mi chispa de conciencia, con mi esencia de ser humano, significa de alguna manera que me conecto con algo que me conecta con el todo y con el universo. Y en el fondo me doy cuenta que lo que yo estoy defendiendo, que es mi pensamiento condicionado, mi noción de ser, mi personalidad corriente, es la cáscara, pero no soy yo. Y cuando a mí me choca que el otro piensa distinto de mí, o que sea distinto de mí, o que tenga características que a mí me parece que no corresponden, en lugar de hacer una guerra, entiendo,
A ver, porque las guerras no son solo las guerras que existen, las guerras más importantes las damos cada uno en su espacio pequeño, ¿cierto? En su círculo más estrecho, no sé, con la familia, en el trabajo, etc. Entonces, si yo quiero entrar en el espacio de libertad interior y de trabajo interior y de vida espiritual y de expansión de conciencia, tengo que aceptar que esa realidad subyacente que yo confundo y que identifico con la realidad misma, yo puedo, en el fondo, aceptar que si bien esa noción de ser que he construido desde que nací hasta los 25 años y esa personalidad que yo tengo, la personalidad que yo tengo es eso que yo creo que soy. Mis características físicas, intelectuales, afectivas, etcétera, con las que me identifico. No, da lo mismo que yo crea que soy grandiosa o que yo crea que soy una porquería. De todas maneras, esa es la personalidad corriente y eso es lo que yo necesito no identificarme para entrar en esa parte más profunda donde no hay diferencias entre nosotros y donde entra la unión con el otro ser humano y con el todo, y donde ya no tiene sentido defender. ¿Qué voy a defender? Voy a defender esa cáscara, esa personalidad, eso que creo ser, si en el fondo no necesito defenderlo. Ahora, es fácil decirlo, pero ¿cómo trabajarlo? Lo que propone, como yo he entendido lo que he estudiado en la enseñanza de acá, que observemos nuestra mente. Cuando yo observo mi mente, yo miro cómo está mi mente y en qué está habitualmente la mente de cada uno de nosotros. Sin ningún trabajo interior me refiero. La mente habitualmente está discurriendo, está pensando, está recordando, se está yendo al pasado, se está yendo al futuro, está reaccionando, independiente de que no esté reaccionando con alguien, pero la mente está pensando, pucha, me molestó, le voy a contestar así, le voy a contestar así, no sé. Nosotros en general tenemos como un movimiento que es importante y que ocupa mucha de nuestra energía. Y ese pensamiento que nosotros pensamos que es propio y esas reacciones y eso que nos vamos al futuro, al pasado y que tratamos de resolver los conflictos con esa mente racional, eso es lo que yo entiendo que la enseñanza habla, que es el pensamiento condicionado. Para que poder ampliar el estado de conciencia, nosotros necesitamos un mínimo de silencio interior. Logro estar en silencio unos pocos segundos y después rápidamente mi mente vuelve a pensar, ¿verdad? Entonces, hay una enseñanza que propone algo que encontré muy interesante, que hacer silencio interior sea una manera de pensar. No dejar la mente en blanco, no pensar, sino que es una manera distinta de pensar. Bueno, pero si yo en vez de eso cambio y hago esta forma de silencio interior que consiste en que yo atiendo al contenido que está en mi mente. Yo lo observo como un observador que se separa y atiendo el contenido de mi mente. Lo que atiendo es a la noción que hemos adquirido con todo lo que acompaña a mi noción de ser. O sea, atiendo que yo creo que soy una persona X, tal cual, de tal y tal y tal, que por ejemplo, soy una persona que lleva no sé qué, X años haciendo un camino espiritual, entonces ya soy espiritual, ya sé. ¿Me entiendes? Puedo hacerme muchas ideas. Y entonces yo observo, sin juicio, sin prejuicio, pero observo cuál es el contenido de mi mente, cuáles son mis deseos, cuáles son mis temores, lo que me gusta y me disgusta, y por sobre todo, las opiniones que hasta ahora yo no estoy dispuesta a tocar. Y este es el aspecto que nos ayuda a contemplar y comprender lo que creo ser y a permitir que yo esos pensamientos condicionados que no estoy dispuesto a tocar, no es que yo tenga que cambiar mis pensamientos, pero esa comprensión de que yo soy así me ayuda también a comprender y aceptar al otro y saber que cuando yo me conecto con el otro, me conecto mi esencia, desde mi esencia, con la esencia del otro. Y lo que me molesta no es necesario discutirlo. Está medio difícil, pero esa es la idea. Y la idea es que si yo realmente incluyo y amplío mi conciencia y cambio ese pensamiento y me doy cuenta, eso debería reflejarse
en una mayor paz, en una mayor armonía y en una mejor convivencia. Que me sirve a mí, le sirve a mi círculo cercano y al mundo entero, porque ese es el concepto de la vida una, porque estamos unidos en esa esencia que todos somos uno. Y cualquier avance que yo haga en este aspecto es un crecimiento para todos. Y ese es mi aporte, que parece pequeño, pero que es grande, que parece que me cuesta explicar porque, en parte porque las palabras como que quedan cortas para un concepto más profundo, pero... Primero yo tengo que saber realmente si quiero la paz. Esto parece una pregunta un poco absurda, pero yo creo que es interesante y necesaria porque muchas veces uno mismo puede boicotear lo que aparentemente quiere. Es decir, yo digo que quiero la paz, pero todas mis acciones van produciendo un efecto contrario. Mi reflexión es si uno realmente sabe hacia dónde se dirigen sus esfuerzos, si realmente tengo claro si voy hacia un objetivo, y aunque uno lleve mucho tiempo en cualquier cosa, ¿no? En un camino espiritual o una religión o una filosofía, pienso que es interesante hacerse la pregunta de vez en cuando, porque uno puede olvidarse. Tendemos a pensar que la felicidad es gratificar nuestros deseos. Dejamos de lado las cuestiones fundamentales y corremos detrás de lo ilusorio, porque uno puede tenerlo como una idea declarada, pero no se da cuenta que sus acciones no promueven la paz. Hay un ejemplo muy típico y muy folclórico, ¿no? Que una ¿Mm? persona le dice, no me grite, y el otro le grita más fuerte, no te estoy gritando, ¿no es cierto? Un chiste, porque con el hecho le está mostrando que le está gritando, pero Claro. le dice que no le está gritando. O igual que la persona que a lo mejor está con una pareja, llega el día del aniversario matrimonio y no trae nada y le dice, hola, yo siempre me acuerdo de ti, pero no le trae nada. Entonces, ¿se acuerda realmente o es solamente un discurso? Entonces, eso es lo que yo me refiero. A veces los hechos no apoyan lo que uno dice ser o dice querer, ¿no? Mm, Porque es claro. como yo quiero quedar delante de los demás. Entonces yo me pregunto, bueno, yo si quiero la paz, ¿por qué actúo así? ¿Por qué levanto la voz? ¿Por qué no dejo hablar al otro? ¿Por qué me enojo cuando alguien dice que es de tal partido político o de tal religión o de Claro, tal, en fin, ¿no? claro, Entonces hay algo que estudiar ahí, parece, ¿no? claro. Yo creo que eso es esencialmente lo que yo creo tan importante de descubrir cada uno de nosotros, esa descripción de la realidad con la cual yo me identifico, eso que yo creo ser, es lo que yo defiendo. Y yo puedo creer que quiero ser pacífico, que quiero defender los animales, que no quiero pelear con nadie, que quiero lo mejor para todos, pero puede que lo que yo haga no, o sea, habitualmente uno tiene ideas súper lindas y que su vida no es muy, no concuerda mucho con las ideas lindas. No, que no tengamos ideas lindas, sino que primero, antes de las ideas, tengamos un autoconocimiento y sepamos cuál es nuestra noción de ser, cuál es nuestra idea que tenemos de nosotros y qué es lo que realmente somos. Porque si no, uno se va como detrás de las ilusiones o no sé, o en búsqueda de una felicidad que es ilusoria y nos olvidamos o ni siquiera sabemos o ni siquiera nos planteamos las cuestiones fundamentales que tienen que ver con alimentar lo que realmente soy, que detrás de esa cáscara y esa idea de lo que soy está lo que soy de verdad. Y lo que soy de verdad no es ninguna cosa, no es una forma de ser, no es una cáscara, no es que soy bueno, que no me enojo, que grito, que no, o sea, no es mi características personales, porque puede que yo haya nacido, por ejemplo,
con rasgos de personalidad súper complicados, y no por eso no puedo expandir mi conciencia, y a pesar de ser un enojón que grita, no sé, permanentemente, sin embargo, teniendo cuenta desde dónde partí, mi conciencia se amplía y yo me doy cuenta de que tengo esa dificultad y no me creo que soy la paz del mundo. No sé si me entiende. O sea, en el fondo, el punto no es lo perfecto, que no peleo con nadie, que todo me resulta, que soy la armonía misma, sino el trabajo que está detrás, que es un trabajo verdadero, honesto, profundo, de darme cuenta, es decir, de incluir primero el silencio. Y el silencio, un mínimo de silencio interior, dice la enseñanza. Si usted no logra un mínimo de silencio interior, está completamente identificado con lo que usted cree que es, pero eso que uno cree, simplemente cuando yo entro en el silencio interior, me salgo de la mente racional. Si yo quiero entrar en la paz, y si yo quiero ir a la profundidad de mi ser, a mí me da la impresión, o yo les planteo, que lo que yo necesito es hacer un mínimo de silencio interior. Y el mínimo de silencio interior, que es cuando yo salgo del pensamiento condicionado y yo observo lo que soy, observo de verdad que grito, que no llevo el regalo a mi pareja, que digo una cosa y hago otra, y que parece súper simple, pero uno no lo ve. No sé por qué el punto ciego para ver lo que uno hace es grande. Y para que yo vea lo que el otro hace, oh, una visión, pero panorámica, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo planteo es salir de esa idea de lo que tengo y conectarme con el silencio interior. Y el silencio interior, la maravilla que tiene, que usted vea cómo lo consigue. Yo planteo leyendo la enseñanza que es una nueva modo de pensar, no es quedarse en silencio, la mente en blanco, sino que un modo de pensar donde yo observo el contenido de mi mente. Y ahí vea usted, vaya dándole vuelta, o ustedes todos, qué es lo que es observar el contenido. Cuando uno lo practica es súper interesante, observar el contenido de la mente y lo que me gusta, lo que me disgusta y todas las ideas que tengo, porque son todas ideas que no son mías, que empezaron en la infancia cuando yo introyecté el modo de ser de los padres o adultos significativos que me criaron. Entonces, por ejemplo, si me tocó ver que mi papá, por ejemplo, gritaba muy fuerte, después es difícil quizá, o yo voy a tener miedo a los gritos, o voy a gritar igual que él. No es que yo soy esos gritos, no es que yo no quiero la paz, pero estoy condicionada por el mundo que me tocó. Entonces, ¿cómo salgo de eso? Salgo de la mente racional, conectándome con un mínimo de silencio interior, y a mí me gusta mucho la idea de conectarme con la mente intuitiva, que es una conexión con el ser profundo. Cuando entro en el dolor profundo, cuando tengo una pérdida importante, cuando estoy en un retiro, cuando hago una meditación muy profunda, hay momentos en que uno entra en el espacio sin tiempo, en un estado de conciencia y una vibración distinta. Y en ese estado, la mente puede incluir nuevas cosas que usted no aprendió antes, y puede incluir esas personas que usted no podía aceptar, y puede incluir comprensiones profundas de usted y del otro, y puede conectar de otra manera. No es que usted sea bueno y no se enoje y lleve un regalo que no tiene ganas de hacer, ¿me entiende? No es que lo haga bien, sino que usted se conecta con la verdadera necesidad del otro. Entonces, a lo mejor el otro necesita que lo rete, o a lo mejor tu pareja no necesita más regalos porque ya le hizo mucho, ¿me entiendes? No es una forma de actuar. Es la conexión intuitiva, es usar esa conexión profunda que tiene que ver con estar en con entrar en una vibración un poco más elevada de la habitual. Y cuando usted va practicando esa ascética para entrar, va entrando en una mística que no es una mística como antigua de esa de iluminarse, sino como que cada vez va elevando su estado de conciencia para vibrar y que sus respuestas tengan un nivel de profundidad y de vibración distinta. Y eso significa que su respuesta ya no está condicionada a lo que usted cree ser, sino que al contacto y al encuentro con el mundo, con la humanidad, con el otro, con todo. Porque yo creo que para nuestro público también sería interesante, porque dice, bueno, pero ¿cómo hago eso, no? Que parece tan difícil.
Y también aprovechar de una palabrita que salió por ahí, Ujú. probablemente hay algunos que no estén familiarizados con ella, que es la palabra ascética. La ascética es un medio para llegar a un fin, es como una ejercitación para desarrollar esta conciencia que dijimos, ¿no? Para desenvolverla. Pero yo Sí, quiero volver al punto inicial, que es cómo lo hace uno. Lo primero, tener en cuenta que este es un trabajo de largo aliento, entonces no es para desanimarse a la primera, es como un deporte de alto rendimiento, yo diría que sí, usted, me disculpan los que no le gusta fútbol, pero bueno, intenta 15 veces en el arco y a las 16 hace el gol. Y bueno, el público protestará, pero ¿cómo? No lo hace. Pero el que está en la cancha sabe que para afinar y dar el golpe perfecto se requiere mucha práctica. Entonces yo creo que en la ascética o en la práctica espiritual es lo mismo. O sea, muchas veces uno yerra, muchas veces no queda conforme, no hace lo que quiso, pero yo creo que hay un punto interesante y en este el que quisiera detenerme, que es lo que decía Alba, eh, la noción que tengo de mí mismo, tengo una descripción de la realidad, podría agregar el concepto de la percepción, porque todos percibimos el mundo, yo tengo una percepción, percibo el espacio, percibo a los seres, los animales, percibo a la gente, percibo una ciudad, percibo una familia. La pregunta es, ¿qué ejercicio de percepción hago hacia mí mismo? ¿Cómo me percibo a mí mismo? ¿Soy también objeto y yo me observo o doy por sentado de que yo funciono bien, yo pienso bien? Porque a veces, ¿no es cierto?, a uno le dicen, pero usted, ¿por qué hizo eso? Es que yo soy así. ¿Y por qué dijo eso? No, es que yo pienso así. Es una respuesta bien folclórica, pero es muy común de que uno mm, da por sentado que porque es su respuesta está bien, porque yo tengo a derecho a ser como soy. Y es cierto que tengo a derecho a ser como soy. El asunto comienza cuando yo voluntariamente quiero hacer una modificación. No es que exacto, alguien me esté obligando y me dice, mire, usted está mal y tiene que cambiar. No, si claro. yo quiero, puedo seguir todo el mundo como estoy porque soy libre. Pero si Mm, en algún momento puedo sentir una insatisfacción y digo, no me gustan las respuestas que doy, o mm, no me gustan los resultados de este proceso de vida que estoy llevando. claro. ¿Cómo lo podría hacer distinto? Entonces le pregunto a un amigo, oye, ¿por qué nos entendemos tan mal? Bueno, porque tú siempre que llega a la casa me pone una cara de palo que no me dan ganas ni hablarte, me dice. Pero ¿cómo les digo yo si yo soy tan simpático contigo? Bueno, pero mírate al espejo, me va a decir él. Entonces ahí me voy a dar cuenta que yo no me percibo o me defino que llego Claro. sonriente, que llego amable, que toco el timbre y saludo y, y veo todo bien, todo lindo, pero el otro ve otra cosa. Entonces yo valido lo que el otro ve. Entonces, resumiendo esta idea, yo diría que hay un tema de autopercepción, o sea, preguntarme, ¿yo me percibo bien? ¿Percibo todo lo que pasa por mí? Y después hay más, percibo lo que pasa por mi mente, porque Alba también decía, ¿no es cierto? Tenemos pensamientos, sentimientos adquiridos, toda una personalidad, una parte que viene de miles de años, ¿no es cierto?, de la genética y otra que es de mi familia, mi cultura, pero yo la percibo, la veo. ¿Veo esa realidad o la doy por sentada y no me doy cuenta de que hay algunos elementos ahí dando vueltas que producen efectos en otros, pero yo ni siquiera sé? Por ejemplo, a lo mejor tengo un enojo contra algo. Entonces, la primera persona que pasa frente a mí, yo le manifiesto mi enojo, pero mi enojo no es contra esa persona. A lo mejor es porque yo cuando niño mi papá me trató mal, o porque en la escuela me hacían bullying, o porque me decían cuatro ojos, cualquier cosa, ¿me entiendes? Perdón, es un chiste, un bullying hacia mí, pero cualquiera de esas cosas que uno le hicieron sufrir y uno no las desarrolló, a lo mejor después se las devuelve al otro y no se da cuenta. Entonces, una parte del trabajo espiritual interesante es hacer un trabajo de aprender a percibir
no solo el exterior, percibirse a sí mismo, percibir mis pensamientos, mis sentimientos. Bueno, no sé si Alba quiere agregar algo más al respecto, o porque ya ahí me alargué mucho. Sí, como algo cortito respecto a lo mismo que está diciendo, es que en la medida que yo logro percibir ese modo que yo tengo con honestidad, con autoobservación, sin juicio, porque yo observo el contenido de mi mente y observo que ese contenido genera sensaciones y acciones. En la medida que yo observo eso y que me doy cuenta que yo no soy eso, porque ese es un resultado de, de mi historia o de otra cosa. Yo no soy esa cáscara. Esa cáscara es la que me tocó en esta encarnación y que me comprendo a mí. No me juzgo, no me encuentro que soy poco pasivo, o sea, sí, puede que lo sea, también me dé cuenta, pero en el fondo lo comprendo y eso lo acojo, lo entiendo. Eso debería reflejarse en que también comprendo, acojo y entiendo las características de personalidad del otro y no confundo al otro con su modo de ser. Porque una cosa es su noción de ser, su modo de actuar, su forma de reaccionar, su hipersensibilidad a la cara con que yo llego, por ejemplo. Una cosa es eso y otro es lo que él es en lo profundo. Entonces, es como que eso produce, porque si yo no me doy cuenta de ese aspecto, que no es menor en nuestra existencia, es como que no tengo mucha opción de libertad, sino que vivo en esa cárcel de esos pensamientos y de esa mente. Yo puedo salir de esa cárcel y entrar en un espacio de libertad interior que va más allá de la cáscara que me tocó en esta encarnación, digamos, y que no me logro no identificarme. Ahora, yo necesito la personalidad que formé hasta X años, la necesito porque con esa me relaciono, con esa vivo, con esa trabajo, yo necesito que esté lo mejor que pueda, pero quizá nunca la voy a cambiar tanto y da lo mismo. Y quizá siempre voy a llegar con mala cara, no sé, no importa, pero más allá de eso, yo me dé cuenta que me pasa eso y que no lo puedo cambiar, es esencial. Y entender que los otros les pasa lo mismo, que son de un modo que a lo mejor no pueden cambiar, pero el trabajo interior no es cambiar las características personales para ser de bueno a perfecto o de perfecto a mejor y casi iluminado. No se trata de eso. Se trata que, o sea, yo pienso que eso no se trata. Yo pienso que, porque si no estaríamos fregados, porque ¿quién aquí se transformó en iluminado, no? Sino que el punto es que además de aceptar lo que soy, acepto al otro y no tengo que defender esa cáscara. Digamos, si yo no defiendo lo que yo creo y entiendo por lo que es cáscara, por ejemplo, o sea, yo le planteo esto, si a usted le parece que nada que ver, si yo estoy coherente con lo que estoy planteando, yo digo, bien, no, era una idea nomás, puede que nada que ver, o sea, no digo que esto es así, es como yo creo que es. Y a mí me resulta, ¿por qué me resulta? Porque en vez de conectarme con mis pensamientos condicionados, me conecto, o sea, me resulta, no siempre, me resulta cuando me conecto con la intuición, con la mente intuitiva, no con la mente racional. Cuando me conecto con la mente intuitiva, me ocurre que como que sé lo que hay que hacer. No es que actúe bien, es como que me dejo, como que fluyo en lo que el otro necesita, en lo que yo necesito, ¿me entiendes? Porque estoy en otro estado de conciencia que se amplía. Es una historia que tiene que ver con... Yo voy a contar la moraleja porque me pareció muy linda. Ya. Porque creo que es... ¿Por qué lo comento? Porque creo que es una de las aplicaciones, o sea, de las utilidades, si es que hubiera que sacar la utilidad de esto que estamos hablando, de este tema. Que ella lo decía, que el conectarse en otro nivel de ser permite el conectarse con la mente intuitiva generar otra respuesta. Al rendirse, al dejar de luchar con la situación, en algún momento se produjo como un vacío, un instante que permitió que surgiera una solución inesperada.
Entonces, yo creo que eso es una de las riquezas de este tema, porque muchas veces uno está tan enfrascado en sus argumentos, en lo que uno quiere, en que quiere que las cosas sean así, que tengo que conseguir esto, Mm. que otras respuestas se le pueden pasar de largo. Entonces, este silencio interior es como una invitación a eso, a abrirse a otro nivel de respuesta, otras posibilidades que yo le diría que el universo me puede ofrecer. Eso nomás por ahora para no alargarme, que Eso hasta los 25 años es algo que incluye nuevos conocimientos, pero a partir de esa edad, si yo quiero conseguir algo distinto y quiero ampliar mi conciencia y quiero el desenvolvimiento espiritual, tengo que hacer una elección, es un acto voluntario y consciente y requiere que yo lo elija. Y en el fondo que podría ser como que tendría yo que estar dispuesta a renunciar a que soy lo que creo que soy y que he construido con tanto esfuerzo, porque a lo mejor yo, aunque no me dé cuenta, le tengo un cariño enorme a esta forma que tengo externa, que es la cáscara, aunque sea, no sé, un desastre, una cosa que cree que es mala, que soy una víctima y todo, pero uno se apega a eso, cree que es, entonces tiene que estar dispuesta a renunciar a eso. Ahora, no es tan difícil porque es como dejar una cárcel, no es una renuncia, no es como dejar algo, es como liberarse, es como en positivo, diría yo. Eso diría lo que dijo el Juan. el comentario que yo quiero hacer es en relación a la concepción que uno tiene del ser humano y que tiene de sí mismo. Porque todas estas divisiones en realidad son abstracciones. O sea, yo digo, yo tengo una mente racional, yo tengo una mente intuitiva, tengo un espíritu, pero son abstracciones, porque ese, podríamos decir, es lo que surge de la ciencia, que para poder comprender la realidad tiene que ir separando y dividir en partes para describir las cosas. Pero en realidad uno es una sola cosa. Yo soy un ser que manifiesta una mente, un cuerpo, tengo mis emociones, tengo mis sentimientos, pero yo no puedo decir aquí empiezan mis pensamientos y aquí comienzan mis emociones. O aquí termina mi cuerpo y empieza mi alma. Son abstracciones. Por lo tanto, es en el fondo comenzar a relacionarse de una manera, no sé si comenzar, afinar la relación que tengo conmigo mismo. Si usted se detiene, puede encontrarle significado a su sueño, pero tal vez uno no se lo encuentra porque no se detiene, no se da la oportunidad a entender los sueños, entender las emociones, entender al otro más allá de lo que dijo, por ejemplo, cómo lo dijo, qué siente, qué postura tiene, cómo está el clima. Entonces el tema de la percepción es muy amplio y ahora terminando de sí mismo, de mi mente, mis emociones, o sea, para describir separamos, pero uno es un solo ser. Entonces, que yo diga que debo realizar mi intuición no quiere decir que voy a dejar mi razón a un lado. Y que diga que me voy a dedicar a lo espiritual, no voy a dejar lo físico, sino que voy a comenzar a profundizar como un ser integral para vivir más concentradamente, más profundamente y conocerme en aquellos aspectos que aún no conozco de mí mismo.